Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si estás despierta, no sé si estás dormida o estás cenando. Ahorita no vamos a ver. Pero te quiero mandar un video explicando la estructura más que nada de lo que nos llegó a decir J-Lo acerca de cómo se escribe el ensayo a nivel superior. Dirigiéndonos más que nada a cuál sería la estructura. Te lo voy a poner como un ejemplo, que va a ser con mi ensayo, con lo que ya había hecho, con lo que estoy corrigiendo. En primer lugar, pues son los datos, ¿no? Los datos generales, que es la materia, el trabajo, nombre, matrícula del candidato, la convocatoria, el número de palabras. Sencillo. Creo que esto sí te lo llega a mandar en su momento. Y si no, pues como quiera te voy a enviar un documento mío para que veas más o menos qué datos debe de llevar. Luego de eso viene el título, que es lo que se va a trabajar en esta obra. Por ejemplo, el contexto de la cultura en la insoportable levedad o análisis axiológico de la insoportabilidad del ser o el desarraigo cultural y el exilio en la insoportable levedad del ser o cosas así. O sea, es como la mayor síntesis de lo que vas a hablar, pero porque lo vas a poner en tu título. El primer párrafo. Cuando se habla del primer párrafo, se refiere a dos cosas, y nota aquí abajito. Eso ya lo dije, el título es lo que acabo de decir, que es la versión resumida de lo que vas a hacer. Y luego, el primer párrafo constituye dos partes. ¿Qué vas a trabajar? ¿Y cuáles son tus tres pisos o las tres maneras en las que vas a abordar esta problemática? El que vas a trabajar va a depender de tu ensayo, del libro que vayas a usar y del enfoque que quieras dar. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a analizar. ¿Qué voy a analizar? ¿Qué voy a problematizar? La influencia del contexto cultural e ideológico, que es uno de los 7 enfoques que puedes dar a tu ensayo como ayuda que te da la IB. El contexto en las relaciones humanas dentro de la novela, dentro del insoportable de del ser. Citado, cita. Es la primera vez que vas a citar a la obra, así que se coloca autor, año y se pone en itálica. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo lo voy a abordar? El cómo lo voy a abordar va a ser a través de 3 pasos, 3 párrafos, vamos a decirle. El análisis o mi trabajo, o he dividido mi trabajo en 3 partes. En primer lugar, se hará esto. En segundo lugar, esto. En tercer lugar, esto. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a saber de qué manera vas a abordar la problemática? Como tal, no hay una forma específica de saber, es más de que desde tu contexto, pero bueno, una manera es, pasa, por ejemplo, yo voy a trabajar cultura. Ok, cultura, contexto cultural e ideológico. Yo reflexiono, ¿en dónde está ocurriendo la obra? ¿O cuál es el contexto de la obra? No, pues la obra está ocurriendo durante la invasión soviética en Checoslovaquia. Ok, es una invasión soviética a otro país. ¿Qué repercute en ese tipo de invasión totalitaria? No posee un régimen comunista, una represión. ¿Qué otra cosa yo recuerdo que pasa en la obra por culpa de esta represión? No posee un exilio de los personajes. ¿Y qué conlleva el exilio? Pues un desarrollo cultural. Solamente que voy a problematizar en cada aspecto dependiendo de lo que yo quiera trabajar. Esto, aún no lo arreglo. Esto aún no está tan arreglado, nada más copié y pegué lo que llegué a encontrar, pero luego lo voy a perfeccionar en el ratito en la noche. ¿Qué más? Este es el primer párrafo y se escribe de la siguiente manera. En el presente ensayo de nivel superior se analizará esto dentro de la obra. Citado. El análisis se desarrollará en 3 partes. En primer lugar, esto. En segundo lugar, esto. Finalmente,
esto. Es todo. Es todo lo que vas a describir y aproximadamente máximo de palabras para este párrafo, pone unas 100. Pueden poner unas 100. Yo para este párrafo utilicé 88 palabras. 88. Ahora, ¿qué sigue? El segundo párrafo. ¿Qué es el segundo párrafo? La introducción. ¿Qué contiene la introducción? Contexto de la novela. Contexto, no un contexto anecdótico como tal. Es más un contexto comprensivo de la obra. ¿Qué fue lo que... O sea, sí, como tal es un contexto anecdótico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el señor, el que revise este trabajo no puede saber todas las obras existentes. Entonces probablemente no se ha leído este, tiene que tener un contexto lo bastante superficial pero detallado como para decir, ok, esta obra va de esto. Entonces, este contexto tiene que demostrar comprensión de la obra, como dijo Yalo. A su vez, este párrafo contiene los personajes de la obra o los personajes principales de la obra y las temas y sus tesis. Temas y sus tesis. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si quieres poner temas y luego aparte las tesis de la obra, probablemente, no que esté mal, pero el profe J-Lo seguramente va a buscar la relación entre las tesis y los temas. Eso fue una de las cosas que me llegó a decir de que en su momento cuando me llegó a hacer la corrección porque no me corrigió nada. Entonces, volviendo al punto, volviendo al ejemplo. Segundo párrafo es la introducción, hablo del contexto. ¿A qué me refiero con contexto? En la obra, ya no voy a decir el insoportable del ser, ¿por qué? Porque yo lo puse arriba. No es necesario. Entonces, en la obra, Milan Kundera teje una narrativa profunda que explora las complejidades del amor, la identidad de la política, enmarcadas en el contexto de la invasión soviética de Checoslovaquia en este año. Este es el contexto de la obra. Es el contexto de la obra no tan literal, porque si yo dijera literalmente es de que, no, pues la obra trata de Tomás, que tiene una relación con Teresa, que tiene una relación con Tomás, y Tomás es un mujeriego, que tiene una relación con Sabina, que luego se cansa de Tomás y se va, y tiene una relación con Franz, etcétera, etcétera, etcétera. Y es mucho rollo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? No, pues el autor tiene la narrativa que se centra en esto, con un telón de fondo que es la invasión rusa. Punto. Ojo, también incluye lo siguiente. La historia sigue a 4 personajes principales cuyas vidas, aunque distintas, se entrelazan y se ven marcadas por las tensiones sociales, políticas y culturales de la época. Todo eso, ese parrafito de 64 palabras, ya me da un contexto de qué es la obra, de qué trata. Trata de complejidades en el amor, identidad y política, entre 4 personajes entrelazados de alguna cierta manera, todo bajo el contexto de la invasión rusa a Checoslovaquia. Y ya está. Hay que ser conciso, hay que ser concreto y tratar de que nuestro contexto sea, que el propio contexto sea el análisis propio del lector que le da a la obra. O sea, yo analizo que la obra, que la novela es una narrativa, explora esto, con esto de fondo, con esos personajes. Ese es mi, ¿cómo decirlo? Es mi análisis de la anécdota de la obra. Puede funcionar así, puedes llegar a escribirlo tal así. Siguiente párrafo. No es obligatorio que sea de que esto. A mí me gustó ponerlo así. Personajes. No solamente hablo de personajes de que Tomás es un cirujano que tiene que ser mujeriego, no sé qué. Hablo del personaje en sí. Tomás, un cirujano atrapado entre su incapacidad de comprometerse en su búsqueda individual
encuentra en sus amantes un refugio contra el peso que teme de asumir en su vida. Por el contrario, Teresa, segundo personaje, su pareja, anhela un amor cargado de significado, buscando en su relación con Tomás una justificación para sacrificios y sufrimientos. Sabina, tercer personaje, amante de Tomás, comparte su aversión al peso y encarna la levedad en su máximo esplendor, huyendo constantemente del significado de cualquier vínculo que la ate. Franz, un idealista, aporta su perspectiva distinta, marcada por su inclinación hacia el sacrificio y los ideales trascendentales. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy hablando de los personajes, no desde un punto anecdótico. No hablo tanto de qué es lo que hacen, qué es lo que pierden, qué es lo que los motiva a hablar, bla, 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 que los motiva a actuar. Hablo de los personajes desde su punto más profundo, desde su punto más importante que los caracteriza en la obra. A Tomás yo estoy hablando de esta incapacidad de comprometerse y de encontrar un refugio contra el peso. De Teresa, el anhelo de un amor cargado de significado. De Sabina, aversión al peso y encarnar la levedad en su máximo esplendor, que huye de la verdad. Y Franz, una inclinación hacia el sacrificio e ideal trascendental. Eso es los personajes. Por último, tengo los temas y los tesis. Cuando hablo de los temas y las tesis, trato de hablar de qué temas aborda la novela. La novela aborda tanto este tipo de temas, o sea, la tematología de la obra es histórica, filosófica y emocional, siendo una obra polifónica que refleja la complejidad de la condición humana. El totalitarismo, primer tema, y aquí está la tesis, no solo encierra a los personajes en una represión, sino que los somete a dilemas existenciales. En el contexto del régimen autoritario, los personajes, aquí hay una tesis del tema. Los personajes enfrentan una lucha interna entre la resistencia y la conformidad, mientras que el exilio, otro tema, se erige como una constante física y emocional que redefine sus identidades al obligarlos a tener que huir de sus países. Tesis del tema del exilio. Tesis del tema del totalitarismo. El amor, un tercer tema, se convierte en un escenario donde la levedad y el peso chocan constantemente. Teresa simboliza la búsqueda de estabilidad, mientras que Sabina conlleva una carga existencial. Y Tomás encarna la lucha entre el cuerpo y alma. Estas tres, Teresa, Tomás y Sabina, son tesis del tema del amor, del tema del amor que yo estoy tematizando como un escenario donde la levedad y el peso chocan constantemente. Entonces, en resumen, primer párrafo, ¿qué es lo que voy a hacer y de qué manera lo voy a hacer? A través de 3 pasos. Por ejemplo, si hablo de la axiología, que fue lo de mi análisis anterior, no, pues voy a hablar de la axiología en el personaje de Sabina. En primer lugar, analizaré cómo la libertad guía las decisiones de este personaje. Y luego voy a examinar cómo su individualismo se manifiesta en su rechazo. Y en tercer lugar, voy a explorar el valor estético de la forma de vivir de Sabina. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis axiológico, voy a hablar de valores y voy a elegir 3 valores de este personaje y ver cómo afectan en la narrativa de la historia. Dame un segundo, dame un segundo. Y por último, bueno, es eso. Eso es el primer párrafo. En el segundo párrafo, otra vez, introducción. Hablo del contexto de la obra, o sea, el contexto anecdótico, pero habiéndolo analizado. El contexto anecdótico, pero analizado de la obra, junto a los personajes de la obra, no tan anecdóticos, no tan descritos, sino más analizados, y los temas de la obra junto a sus respectivas tesis. De preferencia, tema, tesis, tema, tesis, tema, tesis, y no tanto temas y luego tesis. ¿Por qué? Porque luego puede funcionar como un choque de ideas y al profe no le gusta mucho que los pongamos separados. Pero eso ya dependerá del estilo de escritura de cada uno. Y ya, eso sería, eh, eso sería el resumen
Mira, además te pongo esto aquí. Es lo que se ocupa para mañana. Si es que el profe lo llega a checar. Y ya, eso será todo. Espero que te haya servido y nos vemos pronto. Bye, te amo mucho.